Entonces, nosotros fuimos creados por un ángel, porque de repente dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por él. Fueron creadas por él. Eso está en Juan. En Juan 1:10. Dice que las cosas fueron hechas por él. No como el 3 que dice por medio de él, para que ustedes justifiquen de que él no es el creador. Ahí en el 10 está bien clarito. Un ángel no puede ser creador, brother. Sí, disculpa, que estaba aquí trabajando. El problema es que la palabra ángel es un mensajero. Y dice la Biblia que el Padre creó por medio de su Hijo. Por medio del Hijo fue la creación. No fue directamente el Hijo el creador. Eso lo dice Hebreos 1:2. Lo dice Proverbios 8:22 al 27. Lo dice Juan 1:3. Jesús dice que por medio de, siempre dice por medio de, lo dice Colosenses 1:15, Colosenses 1:15 al 17. Cristo es el primogénito de la creación directamente creado por su Padre, y el Padre lo usó a él como un medio para que todas las demás cosas, por medio de él, el Padre la creó. Cristo es un medio de creación, Cristo no es el creador, o sea, el Hijo, en este caso. Él es un mensajero, el mensajero principal, la persona, la mano derecha de Dios. Es el principal de todos los hijos de Dios. El Salmo 89:6 al 8 dice que ninguno de los hijos de Dios es poderoso como el Padre. O sea que y Cristo es un hijo. Usted no puede ser poderoso como el Padre. Primera de Corintios 8:6 dice que del Padre todo procede. No dice que del Hijo ni de otro ser, sino que todo procede del Padre. Y si todo procede del Padre, quiere decir que los hijos proceden del Padre. Por eso que los hijos no son poderosos como el Padre, dice el Salmo 84. También lo dice el Salmo 89, mejor dicho, el Salmo 89, 6 y 8. Lo dice Isaías también 40:25 al 28. Y muchos textos más que siempre ponen al Padre como el del cual procede todo. Incluso Cristo le rogó al Padre para que enviara el Espíritu Santo. O sea que esto es un mano derecha, es un ser que está sujeto a su Padre, es el segundo ser en el universo, pero no es el Padre que es el Todopoderoso. Entonces, cuando digo ángel es un mensajero, Cristo es el principal mensajero de Dios, se lo dice Isaías 63:9. Es el ángel de su presencia, el mensajero de su faz. Y la Biblia por muchos lugares dice que Cristo se sienta a la derecha del Padre. Está a la derecha porque es el mensajero principal. Hebreos 1, Hebreos 1:1 al 3 dice que por medio de Cristo, Dios no está hablando en estos días. Por medio de Cristo, el Padre no está hablando en estos días. También por medio de Cristo fue la purificación de nuestros pecados. O sea, fue la redención, fue por medio de Cristo, porque el Padre mandó al Hijo como un cordero a morir, ¿no? O sea que el Padre lo envió. El que tiene la iniciativa de enviar para salvar es el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El Padre tomó la iniciativa. Entonces, el Hijo es un enviado tanto para la eh, redención como para la testificación que nos habla por medio de los últimos días, como en la creación, que también dice el texto allí que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Cristo es el medio en la creación, en la recreación y en la testificación, dice Hebreos 1:1 al 3. Una vez terminado el último trabajo de la purificación de los pecados, dice que se sentó el Hijo a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra del Padre. Dice claramente que el mundo estaba, o sea, las personas estaban, y todo lo que hay en él estaban, incluso y las personas fueron creadas por él. ¿Quién es el creador de vos? Jesucristo. ¿Quién es el creador del mundo? Jesucristo. Y dice que por él fue hecho. Dice, el mundo estaba y por él, el mundo por él fue hecho. Y el mundo no le conoció. Mira, el problema es que ese texto tú no lo has visto en griego. En el griego no dice eso. Eso es la traducción que tú estás usando.
más de la mitad de las traducciones bíblicas dicen otra cosa. Ahí tú no pones, ahí no pones allí la palabra medio, no la pones. Ahí tú estás diciendo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y el texto griego no dice eso. En la Biblia se escribió en griego, no en español. En el griego dice por medio de él fueron hechas las cosas. No dice así como tú dices. Te voy a tratar de poner aquí, a ver si encuentro el texto griego para que lo veas. Te lo voy a pasar aquí ahora un momentico. Dame un chancecito ahí. Pero si Juan 1.10, te estoy poniendo Juan 1.3 que dice por medio de. En Juan 1.3 se está explicando. Y en Juan 1.10 que dice, si no, ahí no hablara, el texto claro está en Juan 1.3 que dice que es por medio de. En el Juan 1.10 no dice nada de lo que tú me dices. No sé cuál es la evasión que tú dices. No sé, explícame bien eso y a ver qué tú quieres decir. Porque te puse ahí Juan 1.3 y te puse Colosenses 1.16, que es la misma palabra. Y todo, cada vez que viene que se habla de creación, siempre usa la palabra di o día, que es cuando está unida a otra palabra más al lado, que significa lo mismo, por medio de, mediante o a través de. Es un mediador. Siempre viene, sí, siempre, 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 siempre. Aparte de eso, la Biblia dice que el Padre es el creador. Eso viene en Malaquías 2.10, Isaías 40.25-27, el Salmo 89.6 y 8. Y hay como 30 textos. Me dice que el Padre es el creador. Y Cristo es un medio. En Cristo dijo, en el principio, dice que el Padre los creó, varón y hembra. No dice que fue él, porque se considera un mediador. Él sabe que lo que él hace y lo que estaba haciendo era como ordenándolo todo, ¿no? Eso es lo que dice Proverbios 8:30. Dice que en el principio Cristo estaba ordenándolo todo, ¿no? Y el Padre dice que él veía las obras de la creación y participó con los demás ángeles, que dice que eh, se ponían gozosos al ver las creaciones de Dios. Pero Cristo era un obrero maestro, era el principal que Dios usaba para su creación. Dice que el Hijo estaba ordenándolo todo, ¿ves? Era un ordenador de las cosas de Dios, como que Dios te dice a ti los diseños, ¿ves? Te dice, mira, esto va aquí así, toma este material. Lo mismo que se le dijo a Noé. Cuando Noé construyó el arca, dice que el Padre le dio todas las medidas, le dijo qué maderas tenías que usar, los tamaños, y le dio todo el diseño del arca para que se salvara a Noé. Y dice la Biblia en tres textos, dice, y Noé hizo precisamente así. Entonces la creación del arca es el Padre el que se la mandó a hacer, porque la sabiduría viene del Padre. El poder para que él la hiciera bien venía del Padre, la sabiduría. Entonces, ahora, ¿qué hizo Noé? Fue un ordenador de las cosas. Él fue el que eh, hizo el arca al final, ¿no? O sea, que fue el medio que Dios usó para que hicieran el arca. Fue un medio, pero el creador del arca fue Jehová. Y asimismo la creación inicialmente. Eso es lo que dice la palabra Dic en esos textos. No sé qué tú me dices con Juan 1.10, no dice lo que tú dices. Es que el verso 10 dice lo mismo que el versículo 3, por eso estoy citando el versículo 3. Dice la palabra di por medio de. Lo que pasa es que tú no has estudiado griego, no has profundizado. Ya yo fui trinitario, yo pasé por eso, yo fui pastor trinitario y cuando empecé a investigar las realidades me fui por la verdad. ¿Para qué debo estar luchando contra la verdad? Que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido yo decirte una cosa a ti ahora para ganar una pelea y nada de eso. Lo que quiero es que tú aprendas y como yo aprendí, como me enseñaron, yo fui humilde y aprendí. Así como si uno llega al conocimiento exacto, porque ha sido manipulada las escrituras, fundamentalmente por el trinitarismo, ¿no? Que vino de Roma, en los siglos 3, 4 y 5, que eso se fue poniendo ahí. Ningún judío en aquel tiempo. No sé si tuviste un debate que yo puse ayer ahí, hice un debate con un tal Hugo. Te voy a ponerlo ahí para que lo veas, el debate, te lo voy a poner aquí. A ver si lo ves, algunas cositas, para que entiendas algunas cositas ahí. Pero en cuanto a esto, investiga. Ve la palabra, siempre tengo interlineada a mano, que eso es importante para que no te engañe la gente. Y cuando alguien te dice algo, trata de razonarlo. Yo no te digo que lo crea cada vez que te dice algo, sino investigalo. Tu deber es investigar lo que se te dice y comparar las cosas. Fíjate que en Juan 6:57, el mismo Hijo dice que Él existe, que Él vive a causa del Padre. Jesucristo está reconociendo que es una creación de Dios. Eso es Juan 6:57. Yo vivo a causa del Padre. Yo existo a causa del Padre. Porque Cristo es el primogénito de la creación de Dios.
Colosenses 1:15. No, la Biblia no se puede contradecir. Cristo le llama al Padre Dios en todas partes, en la tierra y en los cielos. En los cielos, en Apocalipsis 3:12, Cristo le dice 3 veces al Padre, mi Dios, mi Dios, mi Dios, que me dio la tierra nueva, que me dio esto, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Y está en los cielos glorificado. Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:14, que dice que es el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14. En el Apocalipsis 1:1, ya Cristo resucitado en los cielos, 60 años después de resucitado, que recibió Juan el libro de revelación, la profecía, en el año 98, que ya Cristo estaba resucitado, hacía 66 años. Cristo dice, revelación que Dios me dio. O sea, que Cristo no se la sabe toda. Cristo tuvo que esperar revelación de Dios. Entonces, bajo esos puntos de vista, donde Cristo siempre está sujeto al Padre, como dice 1 Corintios 15, 27 y 28, que dice que el Padre sujetó todas las cosas a Cristo, a excepción del Padre que lo sujeta a él. O sea, Cristo está sujeto al Padre. O sea, el Padre sostiene a Cristo, pero Cristo no sostiene al Padre, porque del Padre proceden todas las cosas. 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 15, 24, dice que al final del milenio, cuando Cristo restaure todas las cosas, porque Cristo también es un medio de la restauración, dice que le entregará el reino a su Dios y Padre. 1 Corintios 15, 24. Cristo le entrega el reino a su Dios, que es su Padre. Eso es al final del milenio. Entonces, ¿cuántas cosas hay que la Biblia armoniza completamente? Tú me estás diciendo en Juan 1:10, no hay nada nuevo. Es lo mismo que dice Juan 1:3. Por eso que no tengo que explicarte Juan 1:10 porque está explicado Juan 1:3, porque dice lo mismo. La palabra por medio de, que tu Biblia no la pone, pero en el griego viene la palabra dic también ahí. Busca un interlineal. Trata de hacer el esfuerzo de buscar un interlineal. Si no lo puedes obtener, verlo en internet, que te puede tener acceso a todos los interlineales. Y vas a ver la palabra dic o la palabra día, que es lo mismo, que se refiere a una persona que está mediando por otro. Eso es fácil de ver, de ahí de verificar. Ya yo pasé por donde tú pasaste. Claro, por medio de él significa porque fue creado por la palabra. ¿Se entiende? Por eso dice el verbo, que es el logo, es la palabra. Por eso dice por medio de él, por medio de su palabra. Así que estás, digamos, estás mal, brother. Estás mal porque no pienses que hay dos dioses. O sea, es politeísmo, brother. Por eso dice por medio de él, por medio de su palabra, brother. No es que sea otra persona diferente, no. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita crear y necesitar ayuda de alguien. ¿Eh? No necesita, porque Dios no necesita de nadie. Ahora, que muchos somos privilegiados y que nos tengan en cuenta y que nos haga el favor, digamos, porque es un favor, como la gracia, que es algo que nosotros no merecemos. ¿Eh? Entonces, por eso mismo, una cosa que Él prometa de compartir su gloria, digamos, su divinidad, deidad, con los hombres, con su iglesia, no con cualquiera, obviamente no con cualquiera. Entonces, por eso, uno hay que hacer una exégesis, no hablar por hablar, hablar por hablar. Porque esta creencia que vos tenés es una creencia, digamos, una creencia de digamos, de Russell y de Elena de White también, porque ella tampoco creía. Los testigos de Jehová y los adventistas. Los dos creemos lo mismo. Dice que es un ángel, dice que es un arcángel, y bueno, así bien, perdido. Por medio de él, por medio de él, por medio de su palabra. Eso significa, brother. Shalom. He profundizado muchísimo en la escritura, ¿eh? Muchísimo, más de lo que vos pensás. Y cuando dice por medio de él, quiere decir el logos. Por eso dice que el verbo, oiga bien lo que le voy a decir, el verbo se hizo carne. Y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Jesucristo. O sea, ¿cuántos Dios tenemos? A ver, porque se supone que el verbo es Jesucristo y el verbo es Dios. Entonces, si vos me estás diciendo que Jesucristo es Dios y vos tenés otro Dios, eso es politeísmo. Yo también tengo eso, que yo no lucho contra la verdad. Y acá la escritura, el tema es que está en estudiar. Porque si uno no estudia, ¿cómo se va a dar cuenta de la verdad? Ahora,
Cuando hay doctrina y enseñanzas paganas o enseñanzas que provienen de falsos profetas, yo no lo acepto. Yo acepto lo que dice la Escritura. Hay muchos textos bíblicos que te puedo mencionar que especifican bien de que Jesús es el creador de otras cosas. No se escucha. Pero fíjate, si Dios no necesita de nadie, ¿por qué no vino él mismo a morir aquí? Y mandó al Hijo. ¿Eh? Él no necesita de nadie, es verdad, pero él quiere usar a otras personas y lo usa porque es todopoderoso, él puede hacer. Si yo tengo un hijo, yo me pongo contento de que yo le enseñe las cosas y él me ayude a hacer las cosas. Claro, que no tenga la sabiduría, yo soy el padre que le enseñe, le diga esto es así, así. Y me pongo contento como padre de que tenga uno que esté aprendiendo de mí. Incluso la palabra logo viene de la etimología estudiante. Cuando tú dices estomatólogo, dermatólogo, cardiólogo, todas las terminaciones en logo son estudiantes del corazón, estudiantes de los ojos, oftalmólogos, arqueólogos, ¿no? Lo que les gusta la arqueología y son estudiantes de la arqueología, dermatólogos, los que estudian la piel, la dermis, estudiantes. Logo viene de la palabra estudio, que son personas que estudian la palabra, por eso que, y después la comunican, porque estudian para ser maestros, y por eso que es un vocero después, por eso que es la palabra de Dios, un título que tiene. Por lo tanto, Cristo es el medio usado por Dios como vocero, medio usado de Dios para la creación y el medio usado de Dios para la recreación de todas las cosas. Dice que Cristo le entrega el reino a su Dios y Padre al final, 1 Corintios 15, 24. Y después del milenio, Cristo le entrega el reino a su Dios y Padre. Dice a su Dios y Padre. Entonces quiere decir que estamos hablando de una persona que tiene una autoridad mayor que él y que él le entrega las cosas. Al Padre nadie lo ha visto. Cristo lo dijo. Nadie lo ha visto. Entonces, el Padre usó a una de sus criaturas. Incluso la Biblia dice que para salvar la humanidad se necesitaba a un hombre. Y por eso que este mensajero de Dios fue hecho humano. Porque dice, porque por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la vida eterna. Por un hombre entró el pecado, dice Romanos 5, que fue Adán. Por medio de un hombre pasó la muerte a todos. Y por un hombre, Jesucristo, vino la misericordia y la gracia de Dios. Y por medio de la fe en él, todos los demás que tienen esa fe alcanzan esa misericordia y perdón y salvación. Pero es un hombre, dice, ¿no? No dice que era Dios. O sea que el que vino fue un ser celestial que se despojó de su naturaleza divina y tomó una naturaleza humana. Tomó naturaleza humana. O sea, es una persona que no es Dios todopoderoso. Porque si fuera el Dios todopoderoso, entonces Cristo se contradecía. Porque dice que mi Padre que está en los cielos, mi Padre que me envió, ¿no? Yo soy el Cordero de Dios. Yo no soy Dios, yo soy el Cordero de Dios. Cristo se contradeciría al decir que a mi Padre nadie lo ha visto. Entonces, Cristo es otro ser que vino a dar testimonio de su Padre y como un medio de salvación. Como también fue un medio para la creación y un medio para la recreación de todas las cosas. ¿No viste en 1 Corintios 15, 24 cómo él entrega su reino a su Dios y Padre? Así dice el texto, 1 Corintios 15, 24. Cuando Cristo acabe la restauración de todas las cosas en la tierra, al final del milenio dice que le entrega el reino a su Dios y Padre.